Estructura de los aminoácidos. Generalmente conocemos que los aminoácidos son moléculas que se combinan unas con otras para así formar proteínas, que por consiguiente sabemos que los aminoácidos y las proteínas son fundamentales para la vida misma. Entonces, se conoce que el cuerpo humano utiliza aquellos aminoácidos para la producción de proteínas con el fin de ayudar al mismo cuerpo a mantener procesos como la descomposición de alimentos mediante el organismo, para el crecimiento mismo o para la reparación de tejidos corporales, entre muchos procesos más. Pero los aminoácidos poseen una estructura bastante original. Por ejemplo, sabemos que existen alrededor de 20 aminoácidos que presentan una misma estructura generalmente, donde un carbono alfa está unido a tres sustituyentes que son comunes, los cuales son los siguientes: un grupo carboxilo, un grupo amino y un átomo de hidrógeno. Pero asimismo existe un cuarto sustituyente que está unido a un carbono alfa. Dicho sustituyente es la cadena lateral R, la cual es fundamental para determinar la identidad de un aminoácido. Ahora bien, estos aminoácidos se pueden clasificar según su estructura y los mismos requerimientos nutricionales, como su polaridad, el comportamiento químico de la cadena lateral y el requerimiento nutricional. En el caso de la polaridad, existen tres grandes grupos para clasificar a los mismos aminoácidos. El primero de ellos es conocido como aminoácidos cargados, incluyendo el ácido aspartico, ácido glutámico, lisina y arginina. Un ejemplo de estas estructuras sería la siguiente del ácido aspartico que se observa en la imagen, donde la estructura general es la que está sombreada de color verde, mientras la que está sombreada de color rojo es la cadena lateral o grupo R. En el siguiente grupo son los polares con capacidades hidrofílicas, incluyendo a la serina, treonina, tirosina, histidina, cisteína, asparagina, glutamina y el triptófano. Igualmente, un ejemplo de esta estructura sería la siguiente de la serina que se observa en la imagen, donde la estructura general sigue siendo de color verde, mientras la que está sombreada de color rojo es la cadena lateral o grupo R. Y por último, los no polares con características hidrofóbicas, incluyendo a la alanina, valina, fenilalanina, isoleucina, leucina, prolina y metiolina. Un ejemplo de esta estructura sería la siguiente de la alanina, que se observa en la imagen, donde la estructura general sigue siendo sombreada de color verde, mientras la que está sombreada de color rojo sigue siendo perteneciendo a la cadena lateral o grupo R. En el caso del comportamiento químico de la cadena lateral, existen 7 clasificaciones de los aminoácidos previamente mencionados. Claramente, si nos basamos en esta clasificación, el primero de ellos es el grupo R alifáticos, que incluye a la glicina, alanina, valina, leucina y a la isoleucina. El siguiente grupo sería el grupo de los R aromáticos, que incluye a la fenilalanina, tirosina y el triptófano. En el tercer grupo sería el grupo de los R sulfurados, que incluye a la cisteína y a la metionina. En el siguiente grupo sería el grupo de los R básicos, que incluye a la histidina, lisina y arginina. En el siguiente grupo sería el grupo de los R ácidos y sus aminas derivadas, que incluye al ácido aspartico, ácido glutámico, asparagina y glutamina. En el penúltimo grupo sería el grupo de los aminoácidos, que incluye solamente a la prolina. En el último grupo sería el grupo de cadenas laterales con grupos de alcohol, que incluye a la serina y a la treonina. En el caso del requerimiento nutricional, se conoce que el ser humano es incapaz de sintetizar solamente 9 aminoácidos, por lo que se deben conseguir con el alimento, y a su vez son conocidos como aminoácidos esenciales, donde son incluidos los siguientes aminoácidos: fenilalanina, metionina, leucina, treonina, isoleucina, triptófano, lisina, valina y la histidina. Mientras que los aminoácidos que sí se pueden sintetizar por el ser humano naturalmente son conocidos como aminoácidos no esenciales y no es necesario adquirirlos mediante el alimento. Estos son los siguientes aminoácidos: ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, glicina, prolina, cereína, tirosina, asparagina y la glutamina. Por otro lado, estas mismas estructuras de las proteínas vienen definidas en 4 niveles específicos, los cuales son estructurales y están denominados como estructura primaria, donde una secuencia de aminoácidos de una proteína nos indica que los aminoácidos componen una cadena polipeptídica y en qué orden se encuentran, pero la función de esta proteína depende de su misma secuencia y de la forma en que ésta adopte. En la estructura secundaria es donde la primera cadena del aminoácido puede ir rotando con respecto a los enlaces que existen, por lo que gracias a esta rotación se va a orientar con respecto a una determinada forma en el espacio. Pero existen dos tipos de rotación. El primero de ellos es la orientación helicoidal,
donde se produce un tipo de estructura secundaria que se conoce con el nombre de alfa-hélice, y la orientación plegada. La orientación plegada es la que da origen a una estructura secundaria llamada o conocida como beta o lámina de hoja plegada. Pero en un caso extraordinario, en aquellas que no contengan una regularidad alfa o beta, es conocida como una orientación al azar, o la estructura se le denomina como estructura al azar o random coil. En la estructura terciaria es donde nos informa sobre la dispersión de la estructura secundaria de un polipéptido, que cuando ésta se plega sobre sí misma puede originar una conformación globular como se muestra en la imagen. Lo que realiza u ocasiona esta conformación globular es facilitar que ésta sea soluble en agua, así como de realizar funciones de transporte enzimáticos, hormonales, entre muchos más. Pero esta conformación globular se mantiene estable gracias a que existen enlaces en los radicales R de los aminoácidos que se mencionaron previamente, aunque algunos de ellos serían los puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, eléctricos o sus interacciones hidrófobas. En la estructura cuaternaria, en esta última nos informa acerca de la unión que hay mediante los enlaces que son débiles o no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con una estructura terciaria, para que así se forme un complejo proteico, por lo que cada una de estas cadenas recibe el nombre de protómero o monómero. A continuación se les hablará sobre la clasificación de aminoácidos alfa, beta y gamma. Bueno, para clasificar a los aminoácidos existen diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, resulta que esta manera es una de las tres más utilizadas para realizar dichas clasificaciones. En esta clasificación depende a qué carbono está enlazado el grupo amino. Cabe destacar que en los aminoácidos siempre se toma en cuenta como primer carbono al grupo carboxilo, al que se le llamará carbono alfa. Y pues bueno, tenemos a nuestros tres ejemplos, que los primeros son los alfa aminoácidos, que son aquellos donde el grupo amino está enlazado con el segundo carbono de la cadena. Como podemos notar en la imagen, tenemos en la parte superior al grupo carboxilo, seguido del segundo carbono, y el grupo amino está enlazado al segundo carbono. Es por eso que este es el alfa aminoácido. Por otro lado están los beta-aminoácidos, que son aquellos donde el grupo amino está enlazado en el tercer carbono de la cadena, como se puede observar en el ejemplo. Como tenemos en la parte central, tenemos a nuestro grupo carboxilo en la parte superior, seguido del segundo carbono y seguido del tercer carbono. Y como el grupo amino está enlazado con el tercer carbono, entonces es por eso que este segundo ejemplo es el beta-aminoácido. Y bueno, por último tenemos a los gamma aminoácidos, que son aquellos donde el grupo amino está ubicado en el cuarto carbono de la cadena. Y como podemos observar en nuestra imagen, tenemos en la parte inferior al grupo carboxilo y subiendo tendremos a nuestro segundo carbono, tercer carbono y cuarto carbono, perdón. Y como el grupo amino está enlazado al cuarto carbono, entonces estamos hablando de que este último es el ejemplo de gamma aminoácidos. Para continuar les hablaré sobre los aminoácidos en las proteínas y ciertas diferencias que tienen estos dos. Como sabemos, existe una muy fuerte relación entre las proteínas y los aminoácidos. Entonces, para hablar de ellas, podemos empezar a diferenciarlas un poco. Sabemos que las proteínas son estructuras demasiado grandes y los aminoácidos son solo su unidad final. De igual manera, sabemos que la proteína está conformada por polipéptidos y estos polipéptidos a su vez están conformados por de entre 50 a 100 aminoácidos. Y estos polipéptidos están formados por un grupo más pequeño de tan solo 10 aminoácidos llamado oligopéptidos. Entonces, sabiendo todo esto y a manera de conclusión, podemos decir que los aminoácidos son el elemento más pequeño que posee una proteína. Y la proteína es la estructura que está formada por los aminoácidos. Ahora, es importante aclarar que no todos los aminoácidos conocidos son quienes forman las proteínas que se encuentran en el cuerpo humano. De estas 500
que se conocen aproximadamente en la naturaleza, solo 20 son los que van a formar las proteínas. Y de estos 20 aminoácidos podemos dividirlos en dos grupos: aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. 9 de estos 20 son nuestros aminoácidos esenciales. Como aminoácidos esenciales tenemos a la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y la valina. Hay una cadena que está ramificada en estos aminoácidos, que sería la BCAA, que es el grupo de 3 aminoácidos: la valina, la leucina y la isoleucina. Esta cadena abunda en nuestras proteínas musculares. Como mencioné anteriormente, de nuestros 20 aminoácidos que nos ayudan a conformar las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, 9 de ellos son aminoácidos esenciales. Los 11 restantes son conocidos como aminoácidos no esenciales, pero también forman parte de nuestras proteínas. En estos tenemos a la glutamina, aspartato, glutamato, arginina, alanina, prolina, cisteína, asparagina, serina, glicina, tirosina, siendo la glutamina uno de los más comunes en el cuerpo. Esto porque protege el estómago y el tracto gastrointestinal. Sobre todo es quien produce energía para nuestro tracto gastrointestinal y promueve la metabolización del alcohol para proteger el hígado. De hecho, como dato, unos lo conocen como aminoácidos para la resaca. Estereoquímica de los aminoácidos. La estereoquímica de los aminoácidos es aquella preocupación, por así llamarlo, del estudio de la forma en cómo se disponen en el espacio o regiones los grupos químicos que contengan un determinado compuesto. Por ejemplo, los aminoácidos son ácidos carboxílicos, lo que quiere decir que uno de sus hidrógenos ha sido reemplazado por un grupo amino. Se considera que quien descubrió esto de la estereoquímica fue Louis Pasteur, que fue el primer químico en observar y trabajar con sales de ácido tartárico obtenidas de una producción de vino, por lo que en el año de 1889 observó que cristales de este ácido se formaban y bastantes de ellos se rotaban en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por lo que para su estudio y tras investigaciones se sabe que los aminoácidos son quirales, lo que quiere decir que es una propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular, o en otras palabras, que una molécula se viera en un tipo espejo. La única que no contiene estas propiedades es la glicina. Para poder entender la formación de los aminoácidos, primero debemos estudiar su estructura. Esta se conforma por un carbono central o también llamado alfa. Los alfa-aminoácidos son de suma importancia ya que se encuentran en grandes cantidades dentro de los seres vivos. Un grupo carboxilo, al cual vemos en rojo, un grupo amino en verde, un hidrógeno en negro y una cadena lateral a la cual generalmente denominamos R. La cadena lateral es específica y exclusiva para cada aminoácido, pues de ella dependerán las propiedades del mismo. Una vez que ya hemos entendido la estructura de los aminoácidos, es importante decir que las proteínas son esenciales para los seres vivos, puesto que son las responsables del mantenimiento y clasificación de las células. Jugando con el orden de los aminoácidos y el tamaño de la cadena, es como se crean las miles y miles de proteínas que existen en una célula. Gracias a este juego, tenemos la siguiente clasificación. Oligopéptidos. Son sintasas no ribosómicas que van de los 2 a los 10 aminoácidos. Estas son capaces de sintetizar un único tipo de péptido, son independientes del ARN mensajero y mantienen una estructura cíclica. Algunos ejemplos de este grupo son las amanitinas. Estas se encuentran en los carpópodos de varias especies de hongos. Las leupeptinas son producidas por actinomicetos que funcionan como inhibidores de la proteasa. Las foluidinas es un tóxico principalmente encontrado en la especie Amanita poloides que, de ser consumido este hongo, puede causar daños irreversibles en el hígado, los riñones y principalmente en el sistema nervioso central. La siguiente categoría que tenemos son los polipéptidos. Estos no suelen ser muy comunes, pues los científicos no concuerdan del todo con la cantidad que los conforma. A pesar de ello, la mayoría de los estudios realizados indican que van desde los 10 a los 100 aminoácidos.
Algunos ejemplos muy comunes son la insulina. Esta se produce en el páncreas y es esencial para nosotros como humanos para el buen funcionamiento del metabolismo, pues la ausencia de este polipéptido indica la enfermedad diabetes mellitus. La gastrina es la responsable de la estimulación y el movimiento de la sangre y los músculos del estómago. La osteocalcina es fundamental para un buen desarrollo óseo por medio de los osteoblastos. Su ausencia puede ser un indicador de cirrosis, osteoporosis u osteomalacia, entre otros trastornos y enfermedades. Las proteínas son cadenas pépticas de más de 100 aminoácidos en las que no ahondaré mucho, pues las veremos a mayor detalle con posterioridad. Además del aporte, como ya lo vimos anteriormente, la cadena R es muy importante. El siguiente es el ácido glutamínico. Los aminoácidos se pueden clasificar en grupos y se han definido 5 principales: apolares, también llamados alifáticos, como su nombre lo indica, su cadena radical R es apolar e hidrófoba. En las proteínas, del aporte en segundo plano en el funcionamiento normal, el ejemplo más concurrido es la glicina. El siguiente es el ácido glutamínico, neurotransmisor inhibidor en principales proporcionar ayuda al nervio, especialmente en la recibir información con otras células y la médula espinal. Los aromáticos son medianamente apolares y por lo tanto relativamente hidrófobos. Además del aporte en segundo plano, es evidentemente aromática, lo que también podemos entender como un grupo fenido. Es el ácido glutamínico. Un claro ejemplo de este caso es la fenilamina, la cual se encuentra dentro de los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano, pues su función en nuestro organismo se basa en la nutrición y la podemos encontrar en alimentos como la leche. Además del aporte en segundo plano, generalmente en los productos de origen animal. Los siguientes son los polares. Ácido glutamínico. Este grupo es estrictamente hidrógeno, es decir, soluble a intercambiar y recibir información. Su radical será un grupo básico. Estos aminoácidos son esenciales para los animales. Los ejemplos más característicos son la valina, además del aporte en segundo plano, metionina, normal, entre otros. Los básicos son algunos que tienen carga positiva neta y los más reactivos pueden variar entre carga positiva y negativa con otras células. Los ácidos son muy importantes, ya que en este grupo solo tenemos 2 aminoácidos, los cuales son el ácido aspartico, además del aporte en segundo plano en la producción y liberación de hormonas. El siguiente es el ácido glutamínico, el cual su función principal es proporcionar ayuda al nervio a intercambiar y recibir información con otras células. Los deuteriones dentro de los aminoácidos se caracterizan por componer grupos ácidos y grupos básicos existiendo como iones dipolares en ciertos intervalos de pH. Por lo tanto, son considerados anfóteras. Las anfóteras son sustancias que pueden reaccionar como un ácido o una base. El pH al cual todas las moléculas están en forma de ion dipolar se conoce como punto iseléctrico de la molécula, algo que veremos más a fondo adelante. Las moléculas anfolitas son excelentes para la elaboración de disoluciones tampón, ya que soportan leves adiciones de ácidos o bases, amortiguando los cambios de pH en la disolución por ionización selectiva. En presencia de ácidos, estas moléculas aceptarán iones hidrógeno, por ende se clasificarán como aniones y a su vez eliminarán estos mismos iones hidrógenos de la disolución. Por el contrario, en presencia de bases, soltarán iones hidrógeno a la disolución, amortiguando el pH y convirtiéndolo en un catión. Resumiendo lo planteado anteriormente y en palabras más sencillas, un deuterión o ion dipolar es un compuesto químico eléctricamente neutro que tiene cargas formales positivas y negativas sobre átomos diferentes. Los deuteriones son especies apolares y usualmente presentan una elevada solubilidad en agua y bastante baja en muchos disolventes orgánicos de carácter apolar. Ahora bien, entrando de lleno en el punto isoeléctrico, este es el pH al que una sustancia anfótera tiene carga neta cero o neutra. En este punto del pH, la solubilidad de la sustancia es casi nula. Para calcularlo, se deben utilizar los pKa mediante la fórmula Pi igual a pKa1 más pKa2 sobre 2. En esta tabla podemos observar los pKas de los principales 20 aminoácidos que son más importantes en cuestión de estudio para nosotros. Y pues bueno, los pKa ya se encuentran con valores científicos establecidos, pero pues aún así les voy a explicar un poco de cómo es que esto se obtiene. El primer método es llevando a cabo una valoración ácido-base. Sin embargo, este método no es muy recomendado, pues es poco preciso y puede llegar a causar errores. La segunda manera es midiendo el pH de la disolución mientras ésta se va titulando y utilizando una gráfica como la que veremos posteriormente, se va a realizar un cálculo de una manera más visual y fácil de entender.
La carga neta de la molécula se ve afectada por el pH alrededor de su medio ambiente. Esto puede influir en el pI de la fórmula y por lo tanto puede llegar a afectar la solubilidad de la molécula en el pH dado. Los aminoácidos que componen las proteínas pueden ser positivos, negativos, neutros o polares, y juntos dan a la proteína su carga general. A un pH por debajo de su pI, las proteínas tienen una carga positiva neta. A un pH por arriba de su pI, las proteínas llevan una carga neta negativa. Gracias a esta propiedad de las proteínas, pueden ser separadas por una carga neta en gel de poliacrilamida usando electroforesis en gel preparativa o un enfoque isoeléctrico. Para comprender mejor lo explicado, vamos a tratar con la glicina, una proteína de la que ya hablamos antes en las moléculas de carácter apolar. Y pues bueno, aquí en la imagen podemos ver que el PI, como ya lo explicamos, es igual a pK1 más pK2 sobre 2. Entonces, en la glicina, justamente en nuestra tabla que vimos también anteriormente, es la primera proteína. Tenemos que su pK1 es igual a 2.4 más 9.8 de su pK2 sobre 2, esto es igual a 6.1, lo cual también ya viene marcado en nuestra gráfica. Y bueno, este es el esquema que les mencionaba hace algunas diapositivas, en donde es más fácil y visual entender el punto isoeléctrico, el cual está representado por la línea verde, y este gráfico nos relaciona el pH y el porcentaje de la formación de glicina, como pudimos ver también en el ejemplo anterior. Enlace peptídico. El enlace peptídico se considera que está en un nivel intermedio entre los aminoácidos y las proteínas, donde los aminoácidos tienen la característica de formar enlaces entre ellos, lo que esto a su vez permite que se pueda formar en un par de aminoácidos con una interacción de tipo covalente entre un grupo amino y uno carboxilo, ambos de diferente aminoácido. Entonces se generaría un enlace peptídico o una unión peptídica. En resumen, hay péptidos que son cadenas lineales de aminoácidos que son enlazados por enlaces químicos, en este caso un enlace covalente de tipo amídico que se le denomina enlace peptídico. Incluso para identificar estas cadenas se utilizan prefijos como oligopéptidos en caso de tener un número determinado de aminoácidos que sea menor a 10, polipéptidos mayor a 10, dipéptidos igual a 2, tripéptidos igual a 3 o tetapéptidos igual a 4, y así sucesivamente. Como un dato extra, se le conoce que igualmente en el enlace peptídico tiene un comportamiento similar al de un enlace doble, lo que quiere decir que presenta cierta rigidez o inmoviliza aquellos átomos que conforman al mismo. También llamadas peptidasas, las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas y para lograrlo usan una molécula de agua, por lo que son consideradas como hidrolasas. Su forma de trabajar consta de la unión entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo A-amino del siguiente aminoácido dentro de la misma proteína. Su función principal es la digestión molecular y la reducción de proteínas innecesarias o no deseadas. Son muy importantes ya que constituyen alrededor de entre el 1 y 5% del contenido del genoma. Las proteasas además son muy importantes no solo para nuestro organismo, sino también para la industria, pues comúnmente son utilizadas en la fabricación de medicamentos, fermentaciones, producción de condroitina, la cual es una sustancia química que se encuentra en el cartílago humano y animal y es comúnmente utilizada como tratamiento para la artritis, además de aplicarse en aditivos alimentarios o suplementos digestivos. Asimismo, las proteasas se pueden clasificar de acuerdo a la zona por la que rompen la cadena peptídica y el pH óptimo en el que actúan. Por ejemplo, proteasa 3.0 actúa en un rango de 2 a 7 en un pH óptimo de 3. Proteasa 4.5 actúa en un rango de 2 a 6 en un pH óptimo de 5. Proteasa 6.0 actúa en un rango de 4 a 11 en un pH óptimo de 6. A continuación se les explicará qué son las proteínas, su clasificación y algunas de sus propiedades. Las proteínas son biopolímeros, es decir, que son macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular. Están constituidas básicamente por los famosos bioelementos CHON, como los conocemos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque en algunos casos también pueden contener, pero en bajas cantidades, azufre, fósforo, hierro, magnesio e incluso yodo. Su característica más importante es que contienen nitrógeno, siendo el contenido medio de este elemento de un 16%. Las proteínas están formadas por cadenas de unidades estructurales o, como bien los conocemos, aminoácidos. Esos aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos.
entre los grupos carboxilo y el grupo alfa-amino. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Las proteínas son el principal componente estructural y funcional de las células y tienen numerosas e importantes funciones dentro del organismo. Ejemplos de estas funciones son las mismas funciones catalíticas, su función en la motilidad corporal, su función mecánica, la función de transporte y almacén o su función de protección. También las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo. Pero bueno, ¿cómo se clasifican las proteínas? Pues bien, las proteínas se clasifican en dos clases principales atendiendo su composición. Por un lado, tenemos a las proteínas simples o también llamadas holoproteínas, que son aquellas que están compuestas exclusivamente por aminoácidos. Ejemplos de estas proteínas son del grupo de proteínas fibrosas, que sería el colágeno, la miosina, las queratinas o la elastina, solo por mencionar algunas. Por otro lado, están las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Estas son aquellas proteínas que están compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica. A estas sustancias se les otorga el nombre de grupo prostético. Las proteínas conjugadas pueden a su vez clasificarse en función de la naturaleza de su grupo prostético. Por ejemplo, se habla de glucoproteínas cuando el grupo prostético es un glúcido, lipoproteínas cuando es un lípido, metaloproteínas cuando es un ion metálico o fosfoproteínas cuando es un grupo de fosfato. Pero esos solo son algunos ejemplos. ¿Y cuáles son las propiedades de las proteínas? Pues bueno, realmente existen varias propiedades y estas permiten su existencia y el desempeño correcto de sus funciones. Dos de ellas son las principales, la solubilidad y la estabilidad. Por un lado, la solubilidad se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Mientras que la estabilidad hace referencia a que las proteínas deben de ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. Pero las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias, que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad, ya que su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta, diferente de las demás, y de la función que pueden tener otras moléculas. Otra de las propiedades secundarias es la amortiguación de pH, que se refiere a que cómo pueden comportarse como ácidos o como básicos, en función de si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido o compuesto del organismo se mantenga a niveles adecuados. Por último, encontramos a la desnaturalización. Esta se refiere a cuando las proteínas son sintetizadas por la célula con una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, adecuadas a la función que han de desempeñar. A esta estructura se le llama estructura nativa. Se llama desnaturalización a la pérdida de la estructura nativa. Generalmente, las proteínas desnaturalizadas solamente conservan la estructura primaria con que fueron sintetizadas. Las causas de la desnaturalización pueden ser el aumento de la temperatura, que pueden modificar el tipo de interacciones de cadenas laterales de aminoácidos. El cambio extremo de pH, que altera la distribución de cargas eléctricas en la molécula y por tanto afecta todas las interacciones electrostáticas que fijan la estructura nativa. O la presencia de sustancias similares a los aminoácidos, como la urea, que compite con los grupos carboxilo y amino de las proteínas para establecer puentes de hidrógeno. La desnaturalización puede ser reversible. Cuando al cesar el agente que provocó el cambio en la estructura, la proteína vuelve a recuperar su conformación, o irreversible, cuando la recuperación de la estructura nativa no puede volverse a alcanzarse. Ahora les voy a hablar sobre los tipos y estructura de las proteínas. Como tipos de proteínas tenemos a las proteínas de enzima, que un ejemplo sería la amilasa, lipasa, pepsina o la ácido graso sintetosa.
Esta última nos ayuda a catalizar la síntesis de ácidos grasos. De igual manera, nos ayudan a degradar los nutrientes en los alimentos que consumimos en trozos muchísimo más pequeños para que puedan ser absorbidos más fácilmente. La siguiente tenemos a las proteínas de reserva. Un ejemplo sería la ovoalbúmina y pues estas las encontramos en ciertas verduras y más claramente pues en la clara de huevo. Y esta pues nos proporciona alimento para el desarrollo temprano del embrión. Como siguiente tenemos a las proteínas transportadoras. Un ejemplo pues sería la hemoglobina, que es quien se encarga de transportar el oxígeno pues por toda nuestra sangre. También tenemos a las proteínas protectoras de la sangre. Un ejemplo sería pues nuestros anticuerpos, que son los encargados de proteger a nuestro cuerpo de patógenos externos, pues a nosotros mismos. Después tenemos a las proteínas de señalización hormonal. Y el ejemplo más claro sería la insulina. Y de igual manera tenemos al glucagón, que son los encargados de coordinar actividades diferentes en el sistema del cuerpo o también se encargan de regular el metabolismo de nuestra glucosa. También tenemos a las proteínas contráctiles. Un ejemplo sería la miosina, que no, pues las tenemos presente en los tendones, las uñas y nuestros cartílagos, y ella es la encargada de llevar a cabo nuestra contracción muscular. Tenemos 4 tipos de estructuras de nuestra proteína: la estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y la estructura cuaternaria. La estructura primaria es simplemente el orden de los aminoácidos y por convección el orden de escritura para esta cadena siempre va a ser empezando por el grupo amino terminal y terminando por el carboxilo final. Ahora tenemos a nuestra estructura secundaria. En esta existen estructuras repetitivas encontradas en la proteína que pues nos permiten clasificarla en 2 diferentes tipos: hélice alfa y lámina beta. La hélice alfa es, pues como su nombre lo indica, una hélice que está formada por una cadena polipeptídica. De esta hélice existen 3 diferentes modelos. En uno solo se muestra el carbono alfa de cada aminoácido. En otro nos muestra todos los átomos que forman la columna de nuestro polipéptido. Y en el último, pues podríamos decir que es el más completo, ya que nos muestra todos los puentes de hidrógeno que mantienen nuestra hélice alfa. Después tenemos a la estructura terciaria, que es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de nuestra cadena polipeptídica. Lo que la diferencia de la estructura secundaria es que la mayor parte de las proteínas es específica de cada una de las moléculas y pues determina su función. Y pues de igual manera hay 2 tipos diferentes de estructuras terciarias. Tenemos a las proteínas fibrosas, que son insolubles en agua. Y un ejemplo sería la alfa-queratina o el colágeno. Y las proteínas globulares, que estas, su diferencia es que sí son solubles en agua. Por último tenemos a la estructura cuaternaria. Y esta estructura solo va a estar presente si es que hay más de una cadena polipeptídica. Y esta nos representa su interconexión y la organización.